estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo 25 cosas que no sabíais en 5 minutos, así que vamos a ver con quién nos sorprende hoy. Recordad que os dejo abajo en la cajita de información todas las redes sociales y el canal de ExpressTV, así que vamos allá. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Venga, ¿Has vamos visto al lío. esto en los huevos? Estos Sí, misteriosos muchas veces, la verdad. hilitos se llaman chalazas. ¿Qué es eso? Unas bandas en espiral que Chalazas. sujetan la yema a ambos extremos de la membrana interna. ¡Wow! Su función es mantener la yema en el centro del huevo, como si fueran ligas que la sostienen para que no toque la cáscara. Son totalmente ¡Anda! comestibles y no afectan el sabor ni la calidad del huevo. Lo que pasa es que da un hecho, poco de yuyo, indican que ¿no? está fresco. Que me parece cualquier cosa, eso ahí pegajoso. En no sé. Assassin's Creed Es Mirage, raro. un pequeño gatito fue inmortalizado dentro del juego. Este gatito tenía un rasgo muy especial. Su nariz se parecía al logo de Assassin's Creed. Tras su partida, un amigo de la familia se puso en contacto con Ubisoft para pedir que lo incluyeran en el juego. Pobrecito. Los desarrolladores aceptaron y ahora los jugadores pueden encontrarlo y ¡Qué acariciarlo dentro del mundo mono! del juego. Ay, es muy mono, como tiene esta aquí en la nariz. Qué lindo. Qué linda. Me parece súper bonito. Qué mono, por favor. Leandro de Souza fue el hombre más tatuado de Brasil, con el 95% de su piel cubierta de tinta. ¡Ostras! Un día sintió que los tatuajes ya no lo representaban y que su cuerpo parecía una atracción de circo. Entonces Oh my tomó God. una decisión radical: borrarlos todos. Se lo borró todo. Así es como luce su cuerpo después de 8 sesiones de láser. Ojo, para quitar todo esto y verse así, o sea, wow, increíble la cantidad que ha quitado el láser. Wow. Algunas escuelas hay utilizan gente este que se formato en arrepiente círculo luego, al hacer exámenes de opción múltiple. ¿Cómo? Se vuelve muy difícil copiar. La Y madre hablando que de lo parió. tatuajes, en azul se muestran las partes del cuerpo en donde menos duele tatuarse y en rojo las más dolorosas. O sea, ok. O sea, bueno, sí que es verdad que esto diciendo lo de la zona de la espalda, que es donde más dolía, en la parte de arriba. Fíjate, el pecho, los brazos de aquí, los muslos. También decían que era muy doloroso en la zona de las muñecas. Si alguno se ha tatuado, señores, corroborarme, estoy aquí. Quitarlos duele igual en todos lados, ¿verdad? En A ver, dice que 2001, las un hombre costillas también intentó duele cruzar mucho. Estados Unidos sin ser detectado, cosiéndose dentro de un asiento de auto. El disfraz no engañó a Sin nadie. ser detectado, Los agentes ¿sabes? notaron Como- al instante que algo no cuadraba y ¡Qué lo lógico! detuvieron en el acto. Que también. Así es como cosechan las semillas de sésamo o ajonjolí. Estas crecen Ajonjolí. dentro de vainas largas y delgadas que parecen cápsulas. ¡Hala, qué bonito! Qué chulo, ¿no? Eso sí, para recoger todo eso, madre ¿Sabías mía. que las personas que son alérgicas a los perros pueden optar por un caballo miniatura como animal Los de ponis, servicio? ¿no? Estos Son pequeños ponis. caballos miden entre 60 y 80 centímetros de altura. No Ponis. sueltan pelo y tienen menos caspa que los perros, lo que los hace más adecuados para personas con alergias. ¡Ay, qué mono! Oye, pues está muy bien. Por lo menos si tienen alergia al pelo, sí, El eso les récord ayuda mundial genial. del trayecto de 100 metros más rápido corriendo madre descalzo sobre mía. ladrillos Lego lo tiene Gabriel Wall. Pero eso con un debe de tiempo doler de mucho. 24.75 segundos. Ostras, pero eso tiene que doler. Está Así a es como prueba, inyectan tiene el tinta pie a en los prueba de ello. bolígrafos. ¡Hala! ¡A presión! Pues está chulo, ¿eh? Mira lo rápido que este pez se come una salchicha. No me gigante. cagas, en serio. Cuando el ¡Ostras! arapaima ataca, no muerde, sino aspira. Abre la ¡Aspira! boca de golpe y crea un vacío dentro de su cavidad bucal como si fuera una aspiradora. Alucinante. Se le... Este Se la ha vacío tragado genera todo. una corriente de agua que arrastra a la presa hacia adentro en una fracción de Cuidado segundo. con lo que le das al bicho, que te lo absorbe todo, La madre que le parió. En 2009, una paloma mensajera llamada Winston participó en una competencia inusual contra Telkom, el proveedor de internet más grande de Sudáfrica. El Ok. desafío consistía en entregar 4 gigabytes de datos a una distancia de 96 Ay, es como kilómetros. Poggi. Winston completó el recorrido en 2 horas, 6 minutos y 57 segundos, 2 horas. transportando una tarjeta micro SD con los datos. En ese mismo tiempo, la conexión de Telkom transmitió solo el 4% de los datos.
¡Hala! ¿Has escuchado el mito de que las avestruces entierran la cabeza en la arena Muchas para veces. esconderse? Esconde la cabeza Pues con es una falso. avestruz. Entierran su cabeza para rotar sus huevos y acomodarlos en el nido, que normalmente es un hueco poco profundo en la tierra. O sea, que es para enterrarlo. Es un arquitecto y diseñador que usa las frutas para crear ¡Hala, qué diseños bonito!, ¿no? arquitectónicos utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¡Ostras! Me parece muy original, ¿eh? Increíble. Cebolla, kiwi, Cuidado, ¿eh? un elote, Pues es súper col original. roja, Este sería el que menos me llama. Ostras, el y del tomate. pepino, tú. Hay Increíble. un sitio web que te muestra Guau. exactamente dónde aparecerías si cavaras un túnel atravesando la Tierra. A ¿Y este dónde punto se aparece? le llama tu antípoda. Tu antípoda. Nani. ¿Dónde saldrías? Yo por acá. Se ha ido pa'l mar. Las gelatinas Sale multicolor nadando. tipo arcoiris se hacen con un truco sencillo. Se preparan capas por separado Se va y dejando, se van vertiendo una sobre enfriar. otra, dejando que cada capa cuaje antes de Eso agregar la es. siguiente. Muy bonito. El verdad que requiere su flyover tiempo, fue pero el está bien. primer y único tobogán acuático completamente sumergido del mundo. Durante sus sumergido? 15 a 20 segundos de recorrido, los usuarios permanecían totalmente bajo el agua, impulsados de manera controlada gracias a un principio físico que regulaba el movimiento Ostras. dentro del tubo. Aunque no se registraron incidentes graves, la atracción generaba gran ansiedad Uf, entre los qué ansiedad, visitantes eso te por voy a la decir yo, sensación qué de miedo. claustrofobia y el riesgo de pánico bajo el agua. Oye, como te Finalmente, quedes ahí fue atascado, cerrado ¿qué? en 2010. Es que es peligroso, ¿eh? Uf, El qué seto miedo. más alto del mundo se encuentra en el Bathurst Estate. Fue ¡Hola! plantado en 1710 por el primer conde Bathurst y ha crecido hasta alcanzar una altura de 14 metros y una longitud de ¡Qué 120 metros. A ver, es bonito, ¿eh? Neil Increíble. Snowball creó una camiseta totalmente hecha de piezas de Lego. Oh, está muy chula, ¿eh? Tiene una ¡Qué malla sobre la paciencia! que se fijan las piezas de Lego. Esto le da estructura y soporte sin bueno! romperse. Madre mía, el tiempo que he tenido que estar ahí poniendo los leguitos. Clinamen es una instalación de arte de Celeste Boursier en la Bolsa de Comercio de París, en donde decenas de cuencos blancos de cerámica flotan sobre un agua azul brillante. ¿Vale? Cada vez que chocan emiten sonidos. ¡Ah, Así que es como suena! suena si pasas por ahí. Bashir Qué curioso. Sultani transforma lápices en impresionantes ilustraciones 3D, apilándolos para formar figuras, palabras y logos. Pero que les va poniendo superpuestos, ¿no? Por lo que veo. Los botellones Les de va agua poniendo de uno 20 encima de litros otro. nacen como un tubo de plástico grueso llamado preforma. Este se calienta y se mantiene en un molde con la forma del botellón. A continuación, la máquina sopla aire Como a que le presión insufla, como ¿no? si fuera Ah, un ok. globo. El plástico caliente se infla, se pega a las paredes Fíjate, del molde lo que y es al a lo que se enfriarse transforma. queda rígido. Fíjate lo que se transforma, madre mía. Claro, es que es mucho. Así, en una cosa pequeñita, fíjate lo que sale. El escarabajo acorazado diabólico puede soportar fuerzas ¡Qué de hasta grande! 39,000 veces su propio peso, lo Guau. suficiente para sobrevivir a que un auto le pase por encima. Eso equivaldría a que ¡Supervivencia! una persona pudiera sostener el peso de un avión. ¡Ostras! Ya te digo, Esto es supervivencia todo por hoy. pura, ¿eh? Nos vemos a la próxima. Mis dioses.